Bien, esto es lo que podríamos estar viendo, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de una carta, ¿no? Entonces, aquí lo primero que observamos son varios movimientos. El primer movimiento, llamado movimiento primario, tiene que ver con la rotación de la Tierra. La Tierra es una esfera, ¿de acuerdo? Gira alrededor de su propio eje y como nosotros tomamos como punto de referencia la Tierra en su condición fija, ¿de acuerdo? Pues nos da la impresión de que es lo que hay alrededor, lo que se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? Eso es lo que llamamos el movimiento primario, ¿no? Entonces, todas las esferas que hay por encima del orbe de la Tierra, es decir, por encima del espacio donde nosotros nos hallamos, es un espacio esférico, ¿vale? Pues se denomina movimiento primario. Ese movimiento primario es el movimiento que nosotros observamos de las estrellas fijas, los diferentes planetas a lo largo del día. Estrellas fijas y los diferentes planetas a lo largo del día. También el movimiento de los signos. Es decir, los signos se mueven en este sentido, como comentamos en su momento. Salen por el horizonte este y se ponen por el horizonte oeste. Y alcanzan su culminación en el medio cielo. Y alcanzan su punto más bajo en el fondo del cielo. El ascendente representa el amanecer, ¿sí? El descendente representa el atardecer, el medio cielo representa el mediodía y el fondo del cielo representa la noche, ¿vale? Entonces tenemos que todo lo que se encuentra por debajo del ascendente, es decir, por debajo del horizonte, es un espacio nocturno. Todo lo que se encuentra por encima del horizonte es un espacio diurno. Entonces vemos que los signos se van moviendo, saliendo por el ascendente, poniéndose por el descendente y con sus dos puntos pues, más elevados en el medio cielo y el fondo del cielo. Bien, hemos estado comentando cuando nosotros observamos el cielo, lo que vemos, sobre todo en el cielo nocturno, lo que vemos son las estrellas, ¿no? Entonces vemos las estrellas en esa condición, como van progresando a lo largo de toda la noche, saliendo por el horizonte oriental y poniéndose por el horizonte occidental. Las estrellas fijas y también ciertas estrellas que tienen un movimiento, ¿no? Un movimiento que observamos a lo largo de periodos muy largos, de tiempo. La diferencia que hay varias diferencias entre las estrellas que observamos en el cielo, denominadas estrellas fijas, y las que denominamos estrellas errantes o planetas. Una de las diferencias fundamentales es que las estrellas fijas titilan, es decir, emiten como un resplandor, ¿de acuerdo? Que es intermitente, ¿no? Mientras que cuando nosotros estamos viendo la luz de los planetas errantes, la luz es fija, es decir, es una luz fija. Y además, pues todas las estrellas tienen diferentes colores y concretamente, pues estas estrellas que se mueven, llamadas planetas, pues también tienen ciertos colores, ¿no? Ciertos colores, pues que están asociados también a la naturaleza de esos planetas que se mueven, ¿no? Entonces, observamos, por lo tanto, que las estrellas salen por el ascendente, llegan hasta el medio cielo y se ponen por el descendente. Y también observamos que el punto culminante, es decir, la proyección del eje de la Tierra sobre el cielo, se coloca en 90 grados en relación al ascendente. Sin embargo, el punto culminante que pueden alcanzar los planetas en su movimiento, sin embargo, se desvía eventualmente pues, hacia un lado o hacia otro, ¿no? En función de a lo largo del día, pues si la eclíptica y el ecuador pues están más juntos o están más separados, ¿no? Entonces, ese es el movimiento que denominamos movimiento primario, que responde al movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. El movimiento que tiene que ver con la Tierra moviéndose alrededor del Sol, llamado movimiento secundario, movimiento de traslación, hace que observemos que los planetas, incluido el Sol, se mueven en el sentido contrario al de la rotación de los cielos cuando los observamos por la noche. El punto de referencia que tomamos para el movimiento secundario es el movimiento del Sol, porque nosotros giramos alrededor del Sol, y eso ya lo sabían los antiguos, ¿no? Como nosotros nos encontramos en un punto fijo, pues nos da la impresión de que quien gira alrededor de nosotros es el Sol. Es decir, es una impresión subjetiva. El hecho de que sea una impresión que es subjetiva y por lo tanto
perspectivista. Es decir, el hecho de que estemos observando ese movimiento en perspectiva no indica que sea un movimiento, que no sea un movimiento real. Es un movimiento real. O sea, realmente el Sol se está moviendo alrededor de nosotros si tomamos la Tierra como un punto fijo. Porque podríamos decir también, de acuerdo, pues que el Sol pues tampoco ocupa el centro, en el sentido de que el Sol también se mueve. No solamente ocupa el centro, sino que además se mueve alrededor de otro centro de las Pléyades, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco es el centro del universo. Es decir, es una perspectiva. Desde esa perspectiva nosotros observamos que el Sol se mueve a lo largo del año, ¿no? Y vuelve a su misma posición 365 días y un cuarto después. Es decir, observamos, el centro galáctico no, alrededor de las Pléyades, alrededor de un cúmulo de estrellas. Están situadas alrededor de los últimos grados de Tauro. El Sol se mueve alrededor de ese punto. Luego ese punto se mueve a su vez alrededor del centro galáctico que está en los últimos grados de Sagitario, en conjunción con mi Mercurio, ¿no? En los últimos grados de Sagitario. Es curioso porque digamos que mi ascendente está en conjunción con las Pléyades y Mercurio, de acuerdo, pues está en conjunción con el centro galáctico, ¿no? Y el Sol se encuentra en conjunción a la estrella Vega. La estrella Vega pues fue la estrella, fue la osa mayor de hace unos cuantos centenares de miles de años. Entonces, bien, en esa disposición, la disposición general, vemos pues, que los signos, junto con todas las esferas, salen por el horizonte, alcanzan un punto culminante y se ponen. Mientras que el Sol se mueve y vuelve a su misma posición, de acuerdo a lo largo de un año. Los puntos de referencia que tomamos a la hora de determinar los signos se corresponden con los momentos en los que el Sol hace su giro correspondiente. El Sol gira en cuatro puntos, ¿vale? Esos 4 puntos son el solsticio de verano, el solsticio de invierno, el equinoccio de otoño y el equinoccio de la primavera. Ya estuvimos comentando. Eso divide el año en cuatro partes, ¿no? Divide el año en 4 partes. 4 partes que se corresponden astronómicamente con las 4 estaciones del año. El equinoccio es el punto en el que las horas de luz son iguales, ambos equinoccios. Lo que pasa es que en el equinoccio de primavera la luz asciende y las horas de luz aumentan, mientras que en el equinoccio de otoño las horas de luz de la igualdad pues, van declinando hasta que en el solsticio de invierno pues llegan a su punto más restringido, ¿no? O sea, tienen menos horas de luz el solsticio de invierno. Y por lo tanto tenemos la igualdad hacia el norte, ¿de acuerdo? Que se corresponde con el 0 de Aries, la igualdad hacia el sur, que se corresponde con el 0 de Libra, el punto más al norte del Sol, que se corresponde con el 0 de Cáncer, y el punto más al sur del Sol, que se corresponde con Capricornio. Hemos observado, por lo tanto, que el momento en el que el Sol se encuentra más al norte es el momento en el que tenemos, pues, se inicia la temporada del verano. Y el momento en el que se encuentra más al sur, es decir, más cerca del horizonte, se inicia la temporada del invierno, ¿vale? Eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se invierte, ¿vale? En el hemisferio sur debemos observar el movimiento del Sol mirando hacia el norte, y en el norte tenemos que observar el movimiento del sur, el movimiento del Sol observándolo al sur. Entonces, a lo largo de ese movimiento vemos que el Sol pues, surca los cielos a lo largo de una línea recta, que es lo que denominamos eclíptica. La eclíptica es el camino del Sol. Luego las estrellas errantes se mueven pues, alrededor de la eclíptica, o por encima o por debajo, en un rango aproximadamente unos 8 grados por arriba u 8 grados por abajo. Y cruzan la eclíptica en los puntos, que es lo que llamamos nodos planetarios, ¿no? Entonces tenemos que eso crea una franja, que es la franja del zodiaco. La franja del zodiaco son 16 grados,
8 grados por encima del Sol, 8 grados por debajo del Sol. Cuando el Sol llega al momento exacto astronómico en el cual las horas de luz son idénticas a las horas de oscuridad, tenemos el inicio del zodiaco tropical. Tenemos el inicio de la primavera y eso se corresponde con el signo de Aries. Cuando llega al norte, se corresponde con el inicio del signo de Cáncer. Cuando llega al oeste, se corresponde con el inicio del signo de Libra. Cuando alcanza, de acuerdo, pues que su punto más bajo, como estábamos comentando, con el inicio del cero de Capricornio, es decir, con el cero de Capricornio, ¿vale? Entonces eso divide el año en 4. El tiempo que tarda el Sol en volver a esa misma posición, el tiempo que tarda el Sol en volver al cero de Aries se corresponde con todo el trayecto de un año, de acuerdo, del Sol a lo largo del zodiaco. Luego tenemos que cada una de esas temporadas se parte en 3, es decir, tenemos 3 lunaciones por cada una de las temporadas. La luna tarda aproximadamente unos 29 días en volver a su misma posición. Y por lo tanto tenemos que a lo largo de una temporada tenemos 3 lunaciones. Una primera lunación que se corresponde con el principio de la primavera, una lunación que se corresponde con el medio de la primavera y una lunación que se corresponde con el final de la primavera, ¿vale? En la primera lunación, que es la lunación de Aries, de la primavera, ¿de acuerdo? Todo lo relacionado con la primavera y con el efecto que tiene la primavera en el clima de cada uno de los diferentes lugares de la Tierra se inicia. Mientras que lo iniciado a lo largo del mes de Aries, ¿de acuerdo?, se consolida en el segundo mes, que es el mes de Tauro. Entonces, comentábamos, los inicios tienen que ver con los signos que están con los signos tropicales. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. La consolidación de las diferentes estaciones pues se corresponden con el correspondiente signo fijo, que por eso se llama así, que es Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y luego tenemos un tercer mes. Ese tercer mes participa de las características consolidadas del mes en cuestión al que sigue, es decir, Géminis tiene las condiciones de Tauro, ¿de acuerdo?, más agregadas las condiciones de lo que está preconizando, es decir, el inicio de la siguiente estación. Es por eso que nosotros llamamos a esos signos, los signos que vienen después de los signos fijos, los llamamos signos comunes. ¿Por qué? Porque participan en su modalidad, en su ritmo, en su manera de expresar las características del clima al que pertenecen, ¿de acuerdo?, a la condición inicial de un signo tropical y a la condición de consolidación de un signo fijo. Mejor dicho, la consolidación de un signo fijo más el elemento cardinal de la siguiente estación. Por decirlo de alguna manera, si nosotros vemos marzo, es el mes de Aries, después viene abril, que es el mes de Tauro, y luego el mes de mayo. Luego el mes de mayo, que es el mes, ¿de acuerdo?, de Géminis, ¿no? Empieza el 21 de marzo hasta el 21 de abril, del 21 de abril hasta el 21 de, bueno, los correspondientes lapsos correspondientes a los meses, ¿no? Desde ese último mes de la primavera participa de las características del mes de la primavera y anticipa las características de la siguiente temporada, es decir, del verano. Y eso lo observamos en cada una de las estaciones. Un mes inicial, un mes de consolidación y un mes que participa de las características del mes en curso y anticipa lo que va a ocurrir pues, en la siguiente estación, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro sectores que se corresponden con los movimientos del Sol. Y luego tenemos pues los tres sectores que se corresponden con las diferentes lunaciones, con los diferentes meses dentro de cada uno de estos cuadrantes. Luego tenemos 3 por 4, 12. 3 por 4, 12 sectores. 12 sectores que están cortados, ¿de acuerdo?, alrededor de los 360 grados que recorre el Sol su circunferencia, a razón de 30 grados
por cada uno de los signos. 3 por 4 tenemos 12. Bien, estábamos comentando esos 12 sectores que se corresponden con las diferentes estaciones y con los diferentes meses del año, son el punto de referencia que nosotros tomamos para establecer los diferentes lugares. Tanto en el sentido de los lugares que transitan los planetas a lo largo del año, como los lugares en el sentido de, tomando el punto de referencia, el ascendente o el horizonte oriental, están asociados pues, a las diferentes materias, ¿no? Las diferentes materias relacionadas pues, con los signos que se suceden al ascender, ¿no? Observamos, si estamos viendo una carta, en esta carta, por ejemplo, ascendiendo el signo de Cáncer. El signo de Cáncer se correspondería con el primer lugar. Luego, después del signo de Cáncer, tendríamos el signo de Leo, que se correspondería con el segundo lugar. Luego tendríamos el signo de Virgo, que se correspondería con el tercer lugar. Luego el signo de Libra, el cuarto. Luego el signo de Escorpio, el quinto. Luego el signo de Sagitario, el sexto. Luego el signo de Capricornio, el séptimo. El octavo, Acuario. El noveno pues, sería Piscis. El décimo sería Aries. El undécimo sería Tauro. El duodécimo pues, sería Géminis. Es decir, tenemos un orden, el orden que van siguiendo los signos a lo largo del día, a la hora de atravesar el ascendente y aparecer ante nuestros ojos, ¿no? Van apareciendo en sucesión. Entonces, al aparecer en sucesión, pues están ordenados según una secuencia de ascenso. Esa secuencia de ascenso la marca el horóscopo, es decir, el punto en donde nosotros observamos la hora. Hay que entender que desde el punto de vista astrológico, las horas las marca aquello que pasa por el ascendente, ¿de acuerdo? En relación a la posición que ocupa, el grado que ocupa el medio cielo en cada uno de los momentos del día. Es decir, eso es el marcador de la hora. Y el signo que asciende por el ascendente marca todo aquello que se inicia en el momento en el que se levanta un tema. Por ejemplo, esta carta, pues la carta de Rubén, ¿de acuerdo? Él nació el 8 de mayo de 1984 en Madrid, ¿de acuerdo? A las 11 de la mañana, ¿no? Nació a las 11 de la mañana. Bien, pues aquello que aparecía, ¿no?, en ese instante, coincidiendo con su nacimiento, pues está relacionado con el grado correspondiente de Cáncer que ascendía en ese instante, ¿no? Entonces el ascendente representa eso, la manifestación, ¿sí? Aquello que se manifiesta, aquello que aparece en un momento en concreto. Y se corresponde con la materia relacionada con ese signo, que tiene unas características determinadas, y con el planeta que rige ese lugar en concreto, ¿vale? En función de la disposición del ascendente y en función de la disposición del signo en el que se encuentra el medio cielo, derivamos todos los diferentes tópicos que se corresponden a aquello por lo que queramos preguntar al levantar un tema. Si es, por ejemplo, una carta de la natividad, pues acerca de la vida y los avatares que va a tener que atravesar, circunstancias, situaciones que va a tener que atravesar una persona a lo largo de su vida, más su temperamento y su carácter. Ya veremos la diferencia que hay entre temperamento y carácter y demás a lo largo de nuestro proceso de familiarización con los rudimentos, de acuerdo, de la técnica horoscópica, ¿vale? O si lo que estuviéramos hablando fuera acerca de una pregunta en concreto, pues la casa 1 representaría precisamente aquello que yo pretendo inquirir, aquello sobre lo que yo pretendo inquirir. Y a partir del ascendente, pues quedarían ubicados tanto aquello relacionado con la pregunta, como el fundamento de la pregunta, que tendría que ver con el cuarto lugar, como aquello que hay que enfrentar, lo que estaría representado por el séptimo lugar, como aquello que tiene que ver pues, con el logro, con la consecución de aquello por lo que se pregunta, que sería el décimo, ¿no? El décimo lugar. Entonces, cada uno de esos lugares están asociados a un signo. Esto lo explicamos desde la conveniencia, de acuerdo, de lo que es la disposición de los diferentes lugares en función del sistema que se ha dado en llamar en tiempos modernos el sistema de signos enteros, ¿no?, en el cual se corresponde cada lugar a un signo. Quiere decirse que si, por ejemplo, el ascendente se encuentra en el grado 17 de Cáncer, todo el signo de Cáncer pues, es el ascendente.
Y el 10º lugar sería Aries, aunque el medio cielo se encontrará en Piscis, ¿de acuerdo? Aunque el medio cielo se encontrará en Piscis. ¿Por qué? Porque Aries es el 10º signo y por lo tanto representa el signo que culmina desde el punto de vista del movimiento de los signos, no desde el punto de vista del lugar que alcanza el Sol a lo largo del día, ¿vale? Quiere decirse, y podría plantearse, bueno, eso es cosa del pasado, eso es cosa que se establecía o que se estableció en tiempos muy antiguos, y por lo tanto a lo largo del tiempo pues hemos descubierto pues, que las horas astronómicas, las horas del Sol, ¿de acuerdo? Pues se cortan de otra manera completamente diferente y que tenemos en realidad pues diferentes lugares que no tienen por qué coincidir necesariamente, ¿de acuerdo? Y de hecho nunca coinciden con el inicio y el final de los signos. Quiere decirse que tenemos horas relacionadas con las casas de cuadrantes y tenemos los diferentes lugares y la sucesión de los signos que van ascendiendo, ¿de acuerdo? Por el ascendente en concreto. Bueno, lo que yo respondo es que las indicaciones hacia lo que representan los signos son independientes de las horas del Sol. Las horas del Sol lo que nos indican son los puntos relacionados con los giros que da el Sol a lo largo del día y responden a preguntas concretas acerca de lo que representan esos diferentes signos en concreto, ¿vale? Con lo cual, aun cuando un astrólogo esté utilizando signos o casas de cuadrantes, por ejemplo, Placidus, Regiomontanus, Alcavitius o cualquier otro sistema, en su base, en las relaciones esenciales que mantienen los signos con los planetas y los lugares, si sigue manteniendo, de acuerdo, la coherencia del sistema de signos enteros. Entonces, sobre esa condición es sobre la que nosotros en nuestra comprensión de las bases y de los rudimentos fundamentales de la técnica horoscópica apotelesmática, de la técnica horoscópica predictiva, seguimos usando los signos enteros. ¿Por qué? Porque nos da la base para entender la relación que mantienen los diferentes lugares, es decir, los diferentes tópicos asociados a cada uno de los signos con los signos y con sus correspondientes regentes, a partir de las dignidades esenciales que nos indican cuál es el agente que responde a cada una de las cualidades relacionadas con cada uno de los signos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el sistema de signos enteros. Tanto en el sistema de signos enteros como en el sistema de casas de cuadrantes, el medio cielo y el ascendente siempre se encuentran en el mismo lugar, en el mismo grado exacto. Lo único que cambian son las intersecciones medias. Es decir, lo único que cambian son lo que se denominan las cúspides intermedias. Las cúspides intermedias nos refieren a un grado en concreto de un signo en concreto y a las condiciones de ese grado específicamente relacionadas con el signo en el que se encuentra ese grado en concreto, ¿vale? Y por lo tanto no atienden en primer lugar a lo que representa aquello que nosotros delineamos en principio cuando tratamos de dar explicación acerca de lo que es una carta, ¿vale? Bien, por lo tanto ese es el resumen acerca de lo que nosotros estamos viendo cuando observamos una carta y lo he explicado sucintamente. Es decir, tenemos el movimiento primario, el movimiento de los signos ascendiendo, el movimiento secundario, el movimiento de los planetas en el sentido contrario a lo largo en relación al movimiento del Sol a lo largo de un año, y el movimiento de la Luna, que se corresponde con los meses de cada uno de los cuadrantes relacionados con cada uno de los signos que inician las diferentes temporadas, los llamados signos tropicales, ¿vale? Repito, signos tropicales son los equinocciales y los solsticiales y dan inicio a las temporadas. Los signos fijos son la temporada en concreto, es decir, el momento en el cual cada una de las temporadas, primavera, otoño, primavera, verano, otoño o invierno, se consolidan. Y los signos llamados bicorpóreos son signos que, consolidados a partir de lo que representa la temporada dentro de la cual están, anticipan el inicio de la temporada subsiguiente, ¿vale? Bien, ese es el primer factor. Todo lo que aparece en una carta y todo lo relacionado con la aparición de una carta está relacionado con el ascendente. Y todo lo que tiene que ver con el logro, la consecución de lo implicado por aquello, en aquello por lo que preguntamos en relación a la carta, tiene que ver con la posición del medio cielo, ¿vale? El fundamento está relacionado con el cuarto signo, ¿de acuerdo?
Y aquello que hay que enfrentar, por lo que representa lo ajeno, aquello que es causa eficiente de las cosas que ocurren en el mundo, está relacionado con el séptimo lugar. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a la disposición de la carta.